Una confesión que estremeció al mundo. ¿Alguna vez has sentido que una frase puede detener el universo? Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Ande, con una calma que cortaba el aire y una fuerza que encendía corazones, lanzó una bomba emocional que nadie esperaba. Kerem Bürsin se arrepintió de romper conmigo. Sí, lo dijo. Sin rodeos, sin titubear, pero con una seguridad que resonó como un trueno en el mundo del espectáculo. No fue una declaración de venganza ni un grito de rencor, sino un manifiesto de alguien que ha caminado por el fuego y ha emergido más fuerte, más libre, más ella. En Super Revista, te invitamos a sumergirte en esta historia que no solo habla de una ruptura, sino de una transformación, de una mujer que encontró su voz y su poder en medio de las tormentas del corazón. El eco de una verdad sin filtros. La voz de Ande era tranquila, pero cada palabra llevaba el peso de una verdad guardada durante demasiado tiempo. Sus ojos, firmes y llenos de una serenidad conquistada, contaron una historia que iba más allá de lo que las palabras podían expresar. No era solo una confesión, era una declaración de independencia emocional. Durante meses, los rumores habían volado como hojas en el viento. ¿Habría un reencuentro entre Ande y Kerem? ¿Podría el amor que una vez los unió resurgir de sus cenizas? Nadie imaginó que sería ella quien, con una frase directa y sin adornos, pondría fin a las especulaciones. Se arrepintió, dijo, y con esas palabras no solo cerró una puerta, sino que abrió un horizonte nuevo, uno donde ella brilla sin necesitar la luz de nadie más. No es revancha, es autenticidad. Lo que hace esta confesión tan poderosa no es el chisme en sí, sino la forma en que Ande lo manejó. No hubo lágrimas dramáticas ni acusaciones encendidas. Solo una mujer que, tras meses de silencio, decidió compartir su verdad con una dignidad que dejó a todos boquiabiertos. La ruptura con Kerem Bürsin no fue un cuento de hadas con un final feliz, pero tampoco fue el fin de su historia. Ande habló de un dolor que, aunque profundo, se transformó en un motor de cambio. Fue doloroso, pero necesario, confesó, dejando claro que cada lágrima fue un paso hacia su amor propio. Y cuando Kerem, tal vez impulsado por la nostalgia o el peso de sus propios errores, intentó regresar, ella ya no estaba en el mismo lugar. Había evolucionado, había sanado, había florecido. El brillo de quien elige no mirar atrás. Imagina por un momento a una mujer que, tras una ruptura que la marcó profundamente, decide no quedarse en las sombras. Ande no solo sanó, sino que se convirtió en una fuerza imparable. Mientras los tabloides especulaban y los fans soñaban con una reconciliación de película, ella construyó una fortaleza interior que no necesitaba la validación de nadie. Cuando Kerem reapareció, tal vez con palabras cargadas de promesas o recuerdos, Ande ya no era la misma. No quise mirar atrás, dijo, y en esa frase había un grito silencioso de libertad. No era solo una negativa a volver. Era un reconocimiento de su propio valor, una declaración de que merecía más que las migajas de un pasado que no la hizo plenamente feliz. ¿Qué llevó a Kerem a querer volver? El silencio de Kerem Bürsin es tan elocuente como las palabras de Ande. ¿Qué lo llevó a intentar recuperar lo que dejó ir? ¿Fue la soledad que pesa en las noches largas, cuando los recuerdos se vuelven más pesados que nunca? ¿Fue el eco de los momentos felices que compartieron, esos instantes que parecían eternos pero que se desvanecieron? ¿O tal vez fue ver a Ande brillar, radiante y libre, lo que le hizo comprender lo que había perdido? Ande no dio detalles, y no los necesitaba. Su historia no se trataba de él, sino de ella. Como un pétalo que cae suavemente de una flor, sus palabras llevaron consigo el peso de una historia que ya no necesitaba su raíz para seguir creciendo. Ese pétalo, aunque pequeño, dejó una marca imborrable en quienes lo escucharon. La fuerza de la serenidad conquistada. Lo que más impactó de esta confesión no fue el drama, sino su ausencia. Ande no buscó titulares sensacionalistas ni aplausos fáciles. Habló desde un lugar de paz, como alguien que ha hecho las paces con su pasado. Aceptar que alguien se arrepiente de haberte dejado no es una victoria, dijo, es solo la confirmación de que tomaste el camino correcto. ¿Y qué camino? Cada palabra suya estaba impregnada de una dignidad que no se logra de la noche a la mañana. Fue un recordatorio de que sanar no es olvidar, sino aprender a llevar las cicatrices con orgullo. Su serenidad no era pasiva, era poderosa, como un río que fluye con calma pero que puede mover montañas. La reacción del público, un torbellino de emociones. Las redes sociales estallaron como un volcán en erupción. Los comentarios de los fans oscilaban entre la sorpresa, la admiración y las teorías más diversas. Algunos aplaudieron la fortaleza de Ande, celebrando su capacidad para transformar el dolor en poder. Otros, románticos empedernidos, buscaron entre líneas un amor que aún pudiera existir, una chispa que tal vez no se había apagado del todo. Pero Ande fue clara, no había vuelta atrás.
Lo que pasó, pasó, dijo, y en esa simplicidad había una verdad universal. No se trataba de cerrar la puerta con llave, sino de abrir una nueva hacia un futuro donde ella era la protagonista absoluta. Los seguidores de Super Revista no podían dejar de hablar de su valentía, de cómo convirtió una experiencia personal en un mensaje universal de empoderamiento. Un cierre que abre nuevos comienzos. La confesión de Ande no fue solo el fin de una etapa, sino el comienzo de una nueva narrativa, una donde ella es la autora de su propio destino. En su entorno, quienes la conocen de cerca saben que la ruptura no fue un camino de rosas. Hubo noches de insomnio, preguntas sin respuesta y un corazón que tuvo que aprender a latir de nuevo. Pero también saben que Ande emergió de esas tormentas como una versión más fuerte, más sabia, más completa de sí misma. Cuando Kerem reapareció, tal vez con los ojos llenos de nostalgia o con palabras que buscaban reparar el pasado, ella ya no era la misma mujer que esperaba una disculpa. Era alguien que había aprendido a ponerse en primer lugar, a no negociar su felicidad por recuerdos que ya no construían. El silencio de Kerem, un eco que resuena. Kerem, por su parte, optó por el silencio, y en ese silencio hay una historia que tal vez nunca conoceremos. ¿Qué siente alguien que regresa solo para encontrar que el lugar que dejó ya no le pertenece? Su ausencia de palabras no hizo más que amplificar la fuerza de las de Ande. Porque cuando quien se va quiere volver, pero quien se quedó ya no espera, el equilibrio cambia. El tiempo, que a veces parece un aliado, también puede ser un maestro implacable. En este caso, le enseñó a Ande que su felicidad no dependía de nadie más. Y a Kerem, tal vez, le mostró que algunas decisiones no tienen vuelta atrás, no porque falte amor, sino porque el amor propio de quien fue dejado se volvió más grande que cualquier nostalgia. Una lección de amor propio que trasciende. Esta historia no es solo sobre una ruptura o un arrepentimiento, es sobre lo que sucede cuando decides amarte a ti mismo por encima de todo. Ande no necesitó gritar su verdad ni convertir su dolor en un espectáculo para las masas. Lo dijo con calma, con la seguridad de quien sabe quién es y lo que vale. Y en esa calma, hay una revolución silenciosa. Porque no hay nada más poderoso que una persona que se elige a sí misma, incluso cuando el pasado intenta tirar de ella hacia atrás. Ande no solo cerró un capítulo, escribió uno nuevo, uno donde ella es la heroína de su propia historia, una que no necesita un coprotagonista para brillar. El trasfondo de una ruptura que marcó. Detrás de cada confesión hay un universo de emociones, y la de Ande no fue la excepción. Quienes la conocen saben que la ruptura con Kerem fue un terremoto emocional. Hubo días en que el dolor parecía insuperable, noches en que las preguntas sin respuesta pesaban más que cualquier certeza. Pero también hubo un proceso profundo de reconstrucción. Ande no solo sanó, se reinventó. Aprendió a valorarse, a poner límites, a no esperar eternamente disculpas que llegan tarde. Cada paso que dio fue un acto de valentía, un recordatorio de que el amor propio es el más difícil de conquistar, pero también el más duradero. La madurez de una decisión consciente. Cuando Kerem intentó acercarse, Ande ya no era la misma. No porque hubiera dejado de sentir, sino porque había aprendido a sentir de una manera diferente. Su respuesta no fue un rechazo impulsivo ni un acto de orgullo. Fue una decisión consciente, nacida de la claridad de lo que merecía y lo que no. No era una cuestión de rencor, dijo, sino de saber que merezco algo que me haga plenamente feliz. Esa madurez, esa capacidad para mirar al pasado con gratitud pero sin aferrarse a él, es lo que hace de esta historia algo más que un chisme de portada. Es una lección de vida. Super Revista, donde las historias cobran vida. En Super Revista, creemos que las historias como la de Ande no solo entretienen, sino que transforman. Nos recuerdan que el amor propio es el cimiento de cualquier relación, y que a veces, dejar ir es el mayor acto de valentía. Ande no solo cerró un capítulo, sino que escribió uno nuevo, uno donde ella es la autora de su destino. Y eso, queridos espectadores, es algo que todos podemos aprender. Porque en el fondo, todos hemos tenido que soltar algo para seguir adelante, todos hemos tenido que elegirnos a nosotros mismos en algún momento. Un mensaje para el corazón. La confesión de Ande no fue solo una noticia, fue un faro para quienes aún buscan su propia luz. Nos enseñó que no se trata de ganar o perder en el amor, sino de encontrar un equilibrio donde tu felicidad no dependa de nadie más. Nos mostró que el dolor puede ser un maestro, pero que las lecciones que deja son las que nos hacen brillar. Y, sobre todo, nos recordó que una mujer que se elige a sí misma es una fuerza imparable, una que no necesita el aplauso del mundo para saber que está en el camino correcto. Así que, ¿qué opinas de esta confesión? ¿Crees que Ande hizo lo correcto al no mirar atrás? ¿Qué harías tú en su lugar? Déjanos tus pensamientos en los comentarios, porque en Super Revista tu voz es parte de la historia. Y no olvides, suscríbete, dale like,
Comparte este vídeo y activa la campana para no perderte ni un segundo de nuestras historias. Mantente vibrante, mantente auténtico, y nos vemos en el próximo vídeo.